Como dije, la santidad de Dios tiene dos aspectos, hermanos. En primer lugar, esta tiene que ver con la pureza moral de Dios, lo cual significa que Él es perfecta y totalmente intachable. No hay maldad, ni malos motivos, ni malas acciones, ni nada en lo que Dios se haya equivocado alguna vez. Él tampoco piensa en nada malo, ni hace nada malo, ya que Él aborrece todo lo que es malo y desprecia todo lo que es pecaminoso. También está en contra de todo pecado y de todo tipo de mal. No aborrece el pecador, pero sí aborrece lo que el pecador hace. Así es, hermanos. Él desprecia todo tipo de pecado, porque conoce el poder destructivo que tiene el pecado en la vida de una persona. Por tanto, debido a que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros y quiere que vayamos a Él, y debido a que desea convertirnos en sus hijos, y a que Él tiene el mejor plan posible y una voluntad específica para nuestras vidas individuales, cualquier cosa que interfiera con eso, o que lo estorbe, o que ocasione algún pecado que haga que nosotros perdamos lo mejor de Dios, Él lo aborrece y quiere que esto quede fuera de nuestra vida. No hay forma que Dios tolere el pecado, y no puede hacerlo, porque eso es su naturaleza desde el pasado eterno. E incluso en el futuro eterno, Dios será perfectamente impecable y puro. Por tanto, no puede tolerar Él ni mirar, ni reconocer, ni hacer caso omiso del pecado. Sin embargo, el pecado no significa que Dios ignore el pecado. El perdón del pecado significa que Dios ha resuelto el problema del pecado para poder relacionarse con usted y contigo y conmigo. Por tanto, cuando hablamos de que Dios es santo, quiere decir que Él es moralmente puro y que no hay nada en Él que no sea puro hasta donde somos capaces de entender. Por ejemplo, hermanos, como dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 5, no hay ningunas tinieblas en Él. Y bien, cada uno de nosotros vino a este mundo con una naturaleza pecaminosa, alejado de Dios. Pero nuestra conversión en creyentes no fue una transformación poco a poco y de manera natural. Usted no llega a ser creyente, sino que mediante un acto de su fe en la muerte del Señor Jesucristo, por la gracia de Dios y por un acto divino. Él perdona nuestros pecados, hermano. Entonces somos justificados, declarados inocentes, y así nos hemos convertido nosotros en hijos de Dios, a los cuales la Biblia nos llama santos. Es decir, todo individuo que ha confiado en Jesucristo como su Salvador y Señor se ha convertido en santo. Pero no santo de la misma manera que quizás alguna otra iglesia hace santas a algunas personas en particulares y que han vivido cierta clase de vida. Y es que mire, por ejemplo, lo que Dios dice al dirigirse a los creyentes de Éfeso, o de Corinto, o de Filipos, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Éfeso, y a los santos que están en Filipo, y a los santos que están en Tesalónica. Así es, nos hemos convertido en santos de Dios. Ahora bien, cuando la Biblia utiliza esos términos para referirse a Dios, yo necesito entonces entender que eso significa que Él es perfectamente y moralmente puro. No hay nada en cuanto a Él que esté contaminado de alguna forma. Pero debido a que usted y yo venimos al mundo con un pecado pecaminoso, podemos solamente ver la pureza, la pureza de Dios muy mínima. Sin embargo, es Dios totalmente puro, porque su misma naturaleza es totalmente pura y está por encima y más allá de todo pecado, en cualquier situación, en cualquier momento, desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura, mis hermanos, de modo que ese es el aspecto moral de la santidad de Dios. Pero la santidad de Dios implica más que solo su pureza moral. Esta también implica su separación, o sea, Dios mismo se ha separado de todo mal y todo pecado. Mire,
nosotros decimos que Él es trascendente, lo cual significa que Él se eleva por encima y está más allá de esta tierra y de todos los seres humanos, hermanos, y que Él es soberano de este universo. Su santidad, su pureza y su justicia está por encima y más allá de cualquier cosa que nosotros podamos concebir de alguna forma. Por eso Él está separado del hombre, por causa de su santidad. Y por eso mismo, porque Él es santo y justo, entonces debe encargarse de toda forma posible de desobediencia y rebelión, lo cual Él no puede mirar, ni tolerar, ni pasar por alto de ninguna forma. Hay unas palabras que nos vienen a la mente cuando consideramos nosotros la idea de separación, tales como santo, santidad y santificado. Y todas estas vienen de la misma palabra o tienen la misma raíz. Y la razón por la que menciono esto, hermano, es que se debe a que ser santificado significa ser apartado. Por eso cuando Jesucristo nos salvó, ¿qué hizo Él? No solo perdonó nuestros pecados, sino que también nos apartó para sí mismo. De manera que cada uno de nosotros somos santos. Una persona santa a los ojos de Dios, desde el momento mismo en que confiamos nosotros en Jesucristo como su Salvador y personal. Así que las únicas cosas que pueden ser santas son aquellas que Dios hace santas únicamente. Por eso es tan absurdo pensar en que alguien tomó un trozo de madera para grabar en él alguna clase de imagen y que ellos llaman Dios, o que después de haber moldeado eso en particular, ya sea de oro, plata o bronce, lo que sea, la gente se incline ante esa cosa creada por ellos mismos y que empiecen a adorarlo, a hacerle frente, ofrendas y reconocerle como un Dios y a darle el carácter de deidad. Sin embargo, el hombre no puede darle a ninguna cosa el carácter de deidad. Tampoco puede hacer que algo sea santo. Solo Dios puede hacer que algo sea santo. Él y solo Él tiene el derecho y el poder de hacer que algo sea santo, porque Dios y solo Dios es el modelo absoluto de su santidad. Él es totalmente puro y santo y está separado de todo lo que hay sobre la faz de esta tierra, mis hermanos, cuando se trata de su santidad. Por eso, con el fin de enseñarlo esto a su pueblo, a la nación de Israel, Él mandó hacer un arca, lo cual no era muy grande, y en esa arca estaba su ley, su palabra, y ellos debían vivir con eso, porque Él les dijo: este es un lugar santo, y los querubines estaban ahí, y aquí me encontraré con ustedes, le dijo. Se trataba entonces de un lugar santísimo, y cuando Dios descendía, todo quedaba cubierta por una nube que impedía verlos. Esa era la evidencia de la presencia de Dios en medio de ellos. Ahí me encontraré con ustedes, decía Él, en este lugar santo. Y si alguien toca esto, morirá al instante. Como hemos leído en Números 1:51 o capítulo 3, versículo 10. Así que Dios estaba en proceso de enseñarles a su humanidad. Hoy, cuando algo piensa en términos de santidad, pues puede ser que piense en un término de denominación, pero es poco el interés que mostramos ante la idea de que el Dios todopoderoso y su gran es tan puro y moralmente, hermanos, que se ha separado de todo aquello que no es puro y santo ante sus ojos. En ese consiste la santidad de Dios. Así que, cuando Isaías entró en el templo, se vio sobrecogido por la santidad de Dios. Y yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted pensó en la santidad de Dios en su propia vida? ¿O en el hecho de que desde el punto de vista de Dios, usted es una persona santa? Si ha confiado en Jesús como su Salvador personal, o sea, usted no es solo una persona, sino es algo santo a los ojos de Dios Todopoderoso. Y es que Él dice que estos cuerpos nuestros son santos, hermanos, porque Dios mora en ellos. Si usted ha confiado en Jesucristo como su Salvador,
tanto usted como yo somos su morada del Espíritu Santo, quien es una persona de la Trinidad, Dios mismo. Así que somos personas santas. Dios nos ha hecho santos. Ninguno de nosotros podría hacerse santo a sí mismo. De modo que eso es lo que se pone de manifiesto a lo largo de toda esta escritura, hermano. Y aquellos santos del Antiguo Testamento entendieron que una y otra vez Dios exigía el reconocimiento de su santidad de parte de su propio pueblo. Y que Él acabaría con ellos debido a su impiedad. Lo cual ocurrió cuando empezaron ellos a adorar otros dioses. Entonces Dios dijo: yo soy un Dios celoso. Yo soy el que los sacó de la tierra de Egipto, el que los ha bendecido con esta tierra y les ha provisto a sus necesidades. Por eso deben adorarme a mí y solamente a mí. Dios Todopoderoso, Jehová Dios, es la única persona que siempre ha existido y la única, escuche bien, que merece nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestra honra. Porque Él es el único que es perfecto, puro y santo, hermanos, y quien está sentado por encima de todo lo que existe sobre la faz de esta tierra. Por tanto, las personas no deben de utilizar hoy el nombre de Dios con irreverencia y sin reconocer lo que Él es. Preste atención, mis hermanos. ¿Me escucha bien? Porque la ley de Dios no ha cambiado. Dios no ha decidido que esté bien utilizar su nombre con irreverencia ahora, miles de años después. No. ¿Nos matará Dios de un solo golpe? No.